¿Os suena de algo Bindear? ¿Diversity, un nuevo programa de televisión? ¿Cinescope o Tiny Hub? ¿Qué pensáis que es mejor? Pues no os preocupéis, que todas estas palabras y muchas más las vamos a ver en el nuevo vídeo de vuestro canal de drones favorito, Comunidad FPV. Pues vamos allá con el segundo capítulo de esta serie que estamos realizando para desde cero llegar a ser un piloto de drones FPV. Recordad que por aquí os dejo el primer vídeo de la serie donde explico cada uno de los pasos que vamos a ir siguiendo en estos capítulos. Bueno, y en este capítulo vamos a tratar toda aquella jerga, toda la terminología del mundo de los drones FPV. Recordad que venimos de haber sido ya registrados como operadores de drones y haber aprobado el curso de la categoría abierta A1 o A3. Por tanto, algo de terminología manejamos porque en ese curso pues explican, por ejemplo, las partes de un dron, pero hay mucho más allá en esta jerga del mundo FPV. Por lo tanto, creo que antes de empezar a comprar componentes, a analizar componentes y a probar el simulador, es muy importante que manejemos todas estas palabras y luego no nos hagamos un lío a la hora de analizarlo. Pues sin más, vamos a ello y comenzamos explicando qué partes de nuestro sistema FPV debemos tener. Porque para volar el dron no solo vale tener un dron, sino que además nos hace falta las baterías y las gafas para ver en primera persona, además de la emisora para controlar el dron. Pero no voy a explicar estas cuatro partes por separado, sino que las voy a explicar en conjunto, ya que, por ejemplo, la emisora está conectada con el dron o las gafas están conectadas con el dron porque la señal de vídeo, por ejemplo, nos tiene que venir a nosotros y es un elemento que está en el propio dron, o para enviar el control de la emisora al propio dron, pues también tenemos un componente ahí introducido. Así que nada, que sepáis que vamos a explicarlo todo en conjunto y poco más. ¡Vamos a ello! El chasis, o también llamado frame, es, como en otros medios de transporte, el elemento que sustenta el resto de elementos que forman el propio medio. Por tanto, en nuestro dron, el chasis viene a sujetar todas las partes que conforman el dron. Normalmente son de plástico o de fibra de carbono. Yo aquí os recomiendo que elijáis fibra de carbono, ya que aunque es un poquito más cara, sí que la resistencia y la durabilidad es mucho más alta y a la larga vais a tener que cambiar muchas menos veces el chasis. El tamaño y su forma son las características principales del chasis y es lo que determinan su forma de vuelo y su uso. El tamaño se describe como la distancia en pulgadas entre dos ejes de dos motores en diagonal y van desde los 2 pulgadas, que son los más pequeños y manejables, hasta los 7 o 8 pulgadas, que son esos drones que llevan cámaras de vídeo incorporada y que su vuelo, además de ser mucho más estable, llevan unas baterías que permiten volar mucho más lejos. En cuanto a la forma, aunque existe mucha variedad, lo más común es que tengamos un dron con forma de H o con forma de X. Con forma de H son estos drones como los de DJI, que son un poco más alargados y llevan todos sus componentes en su eje central. En cambio, los drones con forma de X llevan todos los componentes bajo un mismo punto en el eje central, lo que hace que tengan una respuesta mucho más ágil y rápida. Por tanto, para nuestros drones FPV, lo que buscamos siempre es un dron con forma de X, de forma que tengamos esa maniobrabilidad que nos gusta a la hora de volar. La forma de X tiene varias variantes además, como puede ser la X más extendida, en la que los motores están más alejados de su punto central, lo que hace que el vuelo sea un poco más estable, o otros con la X más alargada. Pero bueno, en cuanto a gustos, no hay nada escrito. Mi recomendación es que cojáis un dron FPV con forma de X, en cualquiera de sus variantes. Los motores, o también llamados rotores, y las hélices son los elementos que permiten al dron volar. Muchas veces encontraréis relacionados a los motores y a las hélices las palabras brass y brushless, que quiere decir, muy sencillo, con escobilla o sin escobilla. Antiguamente, la mayoría de los motores de radiocontrol eran con escobilla, del modo brass, pero ahora mismo prácticamente el 99% de los motores son brushless. ¿Qué quiere decir? Pues que al no tener escobilla,
su velocidad de rotación es mucho más rápida y hace que el dron pueda alcanzar velocidades mucho más altas. ¿Y cómo se mide la potencia de un motor de un dron? Pues se mide bajo la constante KV, que viene a ser las revoluciones por minuto por cada voltio recibido, y normalmente va en valores entre los 800 y los 4000 kV. Además del formato y de la potencia, hay otra característica muy importante en los motores, y es su tamaño. Su tamaño viene determinado por los 4 números que trae cada uno de los motores, de los cuales los 2 primeros vienen a ser la altura del motor y los 2 últimos su diámetro. Y diréis, Rafa, ¿y cómo sé yo qué motor tengo que montar en mis drones? Pues no os preocupéis porque aquí está casi todo inventado. Es muy importante que sepáis que hay una relación directa entre el tamaño del motor, las hélices y el chasis. En la tabla que os estoy enseñando en pantalla veis esa relación, que es básicamente que a más tamaño de chasis, mayor hélice y mayor tamaño de motor. Tened en cuenta que estos KV de motor son para baterías 4S, que ya veréis más adelante lo que es, pero de momento tened en cuenta que es 4S y si tenéis otro tipo de baterías como 6S o 3S, esta tabla tiene modificación. Pero Rafa, ¿y por qué no puedo aumentar la potencia a la vez que aumento también el tamaño del motor? Pues por una regla muy básica, y es que si intentamos girar de forma muy rápida, como si fuera un motor pequeño, un dron más grande, lo único que vamos a conseguir es fuego. Pero yo os digo que volar, nada de nada. Así que tened en cuenta, a mayor tamaño de motor, menor potencia. La controladora de vuelo, también llamada FC, es el cerebro del dron. Controla absolutamente todos los componentes que forman el dron y lo hace volar, ya que recibe la información de la emisora que tenemos en nuestras manos y se la traslada a la ESC, que es aquella que se encarga de enviar la información a los motores. A nivel técnico no entraré mucho más en detalle en este componente, ya que es una parte muy compleja y con que sepáis que es el encargado de tener el procesador y el giroscopio es suficiente. Sí que os diré, si estáis montando vuestro propio dron, cosa que no os recomiendo y ya os he dicho en vídeos anteriores, que tenéis que tener en cuenta el tamaño y el sistema operativo que lleva. El tamaño no debe ser más grande que el chasis sobre el que lo estáis montando, ya que si sobresale y se daña al ser el cerebro del dron, pues se os va a romper absolutamente todo. Y el sistema operativo que sea, por favor, Betaflight, que es el más común y con el que vais a tener más ayuda en caso de que os encontréis en problemas. La emisora y el receptor son aquellos elementos que nos permiten manejar nuestro dron a distancia. Si os encontráis como yo al principio confundiendo qué es emisora y qué es receptor, tened en cuenta que la emisora es aquello que tenemos en nuestras manos, los joysticks con los que manejamos nuestro dron a la distancia. Y el receptor es el aparato o chip que se encuentra dentro del dron que recibe nuestra señal, de ahí el nombre de receptor, y que manda esa información a los motores para que se mueva a nuestro antojo. ¿Y qué debemos saber de estos dos elementos? Pues lo primero que debemos saber es cómo se comunican, y esta comunicación la realizan a través de distintos canales. Estos canales están incluidos en cada uno de los movimientos del joystick, o en las bajadas o subidas de las palancas, o incluso en los botones que tengamos en la emisora. Por tanto, si recordáis del curso de AESA, teníamos la guiñada, el cabeceo y el alabeo, que junto con la aceleración forman los 4 movimientos básicos que tenemos en un joystick para manejar el dron. La ubicación de los canales en los joysticks se conoce como modos, y el más común es el modo 2, en el cual tenemos en el lado izquierdo el acelerador y la guiñada, y en el lado derecho el alabeo y el cabeceo. Esto es muy importante a la hora de comprar la emisora, ya que si por ejemplo elegimos otro modo, como el modo 1 para zurdos, tendremos los joysticks cambiados. En cuanto al resto de canales, los podemos ubicar de forma indistinta en nuestras palancas y botones de la emisora. ¿Para qué? Pues para acciones como, por ejemplo, activar o desactivar el modo de GPS, armar o desarmar el dron o hacer que vuelva a casa automáticamente. Pero bueno, no os preocupéis por cómo configurar estos botones, ya que cuando en el vídeo siguiente os enseñe la emisora que he comprado y cómo la voy a configurar, veréis dónde ubico estos botones. En cuanto a qué nos debemos fijar a la hora de elegir una emisora u otra, más allá de las frecuencias que admita, nos tenemos que fijar en 2 elementos básicos. El primero es el protocolo que admite. Ahora mismo en el mundo de los drones FPV contamos con 2 grandes mundos, el de FrSky y el de TBS. Para que os hagáis una idea en qué se diferencia uno y otro, pensad que FrSky es Android
y TBS es el mundo de Apple. Por tanto, FrSky lo podemos encontrar en muchos elementos y muchas emisoras que no son de su propia marca, mientras que la frecuencia y el protocolo de TBS solo lo podemos encontrar en los elementos, emisoras y receptores de TBS. ¿Podemos mezclar unas y otras? Pues hay muchas emisoras que admiten FrSky que además pueden incorporar el módulo de TBS, el Crossfire, que hace que podamos entendernos en ese lenguaje. Por tanto, no os preocupéis si compráis una emisora con FrSky que no tenga TBS, ya que luego podremos incorporar ese módulo TBS Crossfire y poder trabajar en ese protocolo y nuestro dron volar bajo el protocolo TBS. En mi caso que he elegido, pues yo os recomiendo una emisora que no sea un único protocolo, sino que sea multiprotocolo. ¿Por qué? Pues porque, aunque ahora mismo las principales son FrSky y TBS, puede que a futuro existan otros protocolos que crezcan y debamos usarlos en nuestros drones. Por tanto, no os cerréis en un protocolo u otro, comprar una emisora multiprotocolo como la que os enseñaré en el vídeo siguiente, y que además se le puede colocar el módulo de TBS, el Crossfire, para hacer vuelos long range. Y cuando vayáis a elegir el receptor, tened en cuenta que debe ser del mismo protocolo que la emisora, ya que si no, no hablarán entre ellos. Por lo tanto, si compráis una emisora con FrSky, cuando elijáis vuestro dron, elegidlo con receptor FrSky y no TBS u de otro protocolo, que si no, pues no vais a poder manejar el dron. La segunda característica que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una emisora u otra es su formato. Y ahora mismo tenemos dos formatos básicos. El formato más grande de emisora común que viene de los mandos de radiocontrol de hace años, y otro formato que está saliendo desde hace unos años, que es el de mando de videoconsola. ¿Y en qué se diferencia uno de otro? Pues además del tamaño y el peso, ya que por ejemplo si queremos ir de viaje, pues llevarnos la emisora grande ocupa bastante y en la mochila de viaje tiene mucho peso, es la forma de pilotar. ¿Por qué? Pues porque puede que pilotemos con dedos, en cuyo caso nos viene mejor una emisora grande para poder apoyarnos y manejar los joysticks de forma más cómoda, y en otro caso tenemos la forma de pilotar como serían los drones de DJI, que es pues con los pulgares solamente. En ese caso deberíamos elegir una emisora más pequeña y más cómoda, tipo lo que estamos comentando, los mandos de videoconsola. Por lo tanto, podéis elegir libremente cualquiera de esos dos formatos. Yo en mi caso he elegido, y ya veréis, una emisora de formato estándar. Y me preguntaréis que por qué, si para el tema de viajes es mucho más cómodo la otra emisora. Lo que os he dicho antes, que es una emisora multiprotocolo, cosa que en las emisoras pequeñas de momento no existe. Y además, si queremos ponerle el módulo de Crossfire para tener el protocolo TBS en nuestra emisora FrSky, tampoco existe una emisora pequeñita que puedas acoplar ese módulo. Pero bueno, no quiere decir esto que a futuro vaya a comprar una emisora de las de viaje, porque creo que a la larga me compensa más. La SC, abreviatura Electronic Speed Controller, es la encargada de distribuir la potencia de los motores desde la FC o controladora de vuelo. En este caso, igual que en la controladora, no voy a entrar mucho en tecnicismos y solo os voy a decir que existen dos tipos y cuál es el que os debéis comprar. De los dos tipos está la SC normal, que controla un único motor, por lo tanto por dron tendríamos 4 SCs, una por cada motor conectada a la controladora principal, y el otro modelo que es el SC 4 en 1. ¿Qué quiere decir? Pues que los 4 motores se unen a esa propia controladora, que a su vez se une de manera única con la controladora de vuelo. Mi recomendación, que os compréis la 4 en 1. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo a la hora de configurarlo. ¿Inconveniente de este modelo? Pues que si se rompe uno de los motores, una de las conexiones, tienes que cambiar toda la controladora. En cambio, con lo otro, si tenemos 4, pues la del motor que se rompa la cambias, que es mucho más barata que la de 4 en 1, y ya lo tendríamos arreglado. Pero aún así, aunque sea más barato, yo os recomiendo por temas de conexiones y comprar la 4 en 1 SC 4 en 1. No podían faltar en nuestro sistema, por supuesto, las gafas, la cámara y el transmisor de vídeo, que son los encargados de que con nuestras gafas puestas veamos lo mismo que está viendo el dron en ese momento, es decir, como si estuviéramos montados en él pilotándolo. Lo primero que debemos saber es si queremos un sistema analógico o digital.
Esto hasta hace un año no era ningún problema, ya que no existía otro modo que el analógico. Pero DJI sacó su sistema digital de transmisión de vídeo, de forma que la calidad del vídeo aumentó considerablemente. ¿Y qué diferencias hay entre un sistema analógico y digital? Pues bueno, básico es saber que el sistema analógico no envía como el sistema digital ceros y unos, sino que es una transmisión a través de frecuencias de radio que puede que te llegue más señal, menos señal, de mejor calidad o peor calidad. Por tanto, a la hora de comprar el sistema analógico o digital, debemos tener en cuenta que si queremos una calidad muy alta, tendremos que ir a un sistema digital, y en cambio, si queremos una calidad más baja, pero a un precio mucho más barato, deberemos ir al sistema analógico. Por tanto, ¿qué queremos? ¿Sistema analógico o sistema digital? Pues mi recomendación ahora, al empezar, es que os compréis un sistema analógico. No merece la pena gastaros un pastizal en un sistema digital para que cuando vayáis a verlo a la hora de pilotar, pues lo veáis mejor. Porque no penséis, que esto es muy importante, que el vídeo que veis en YouTube o el vídeo que sube a la gente o que os comparten vuestros amigos cuando han volado con drones FPV es con esa calidad cuando se lo están grabando y pilotando ellos, sino que esa calidad es la que tiene una GoPro o una Insta360 o cualquier cámara de acción colocada sobre el dron, puesta a grabar antes de volar y que tú solo ves cuando recibes el dron de vuelta y analizas el vídeo que tienes. Ojo, muy importante esto, no penséis, y no quiero crear falsas expectativas, que cuando tú vas a ponerte las gafas por primera vez, vas a verlo de forma genial, en 1080, no os penséis esto. La visión es pues como una televisión de hace 20 años, que puede que te salgan las rayitas típicas del sistema analógico, y os costará bastante distinguir algunos elementos. Obviamente esto con el sistema digital no pasa, pero bueno, el que se quiera gastar ese dinero que lo gaste. El que no tenga tanto dinero como seremos la mayoría de nosotros, pues viviremos tranquilamente con el sistema analógico, que se puede pilotar de sobra. Una vez que tenemos claro que elegimos un sistema analógico y dejando un poco de lado el sistema digital, lo siguiente que nos deberíamos fijar es en el número de antenas y sistema de conexión que llevan. Hay gafas más baratas que llevan una única antena omnidireccional, de forma que tú ves el dron cómo está volando, pero si te vas muy lejos, pues pierdes señal. Y hay otra serie de gafas que llevan el modo Diversity. Este modo Diversity consiste en llevar dos antenas, una omnidireccional y otra direccional, de forma que él automáticamente, cuando ve que pierde señal, pasa a el sistema direccional o omnidireccional, depende del que esté usando, sin que tú te des cuenta. ¿Esto en qué se traduce? Pues que vas a tener más visión de alcance, es decir, el dron volará más lejos y tú seguirás pudiendo ver lo que él está haciendo, mientras que con un sistema con una única antena, pues la señal no te va a llegar tan lejos. Por lo tanto, recomendación, no hay mucha diferencia de precio en esto, gafas con sistema Diversity. Y por último, un elemento que me gusta tener en las gafas es el poder grabar lo que estoy viendo en una tarjeta SD. Esto ya la mayoría de las gafas lo tienen, pero algunas de las más baratas no lo incluyen. En cambio, yo os recomiendo que os gastéis un poquito más y tengáis esta característica, ya que las primeras veces que volamos seguramente no colocaremos bien la GoPro o no tenemos todavía, o cualquier cosa que haga que puede que perdamos esos vídeos de donde hemos volado. Y como nos gustará compartirlos y verlos, analizar incluso posibles errores de vuelo o mejorar nuestra forma de volar, pues es muy importante tener siempre grabado todo lo que estamos viendo. Por tanto, os recomiendo que tengáis unas gafas con grabación en tarjeta SD. Luego tenemos otra serie de características en las gafas y en el transmisor, como puede ser pues, la calidad del vídeo, que puede ser un poquito más alta, que podamos llevar gafas y luego poner las gafas FPV delante para los que lo necesiten. Hay esas características que está bien tenerlas para aquellos que lo quieran y puedan gastarse un poco más en esas gafas, pero que para mí de momento no son importantes. Sí que os añadiría una más, y es algo que os enseñaré en el próximo vídeo, y es que esas gafas tengan entrada auxiliar. ¿Por qué? Porque de esa forma podremos practicar con el simulador en las propias gafas. Y ya veremos y tendremos ese feeling de lo que podremos ver cuando estemos volando con nuestras gafas. Por lo tanto, muy importante este punto, que sí recomiendo tener entrada de señal auxiliar. Normalmente son entradas AV por la calidad de la pantalla, y yo os enseñaré cómo con un transmisor, un conmutador y algunas cosillas más que necesitamos, que ya os diré en el próximo vídeo,
pues vamos a poder ver nuestra pantalla de PC y nuestro simulador en el PC como si estuviéramos volando en las gafas. Y por supuesto, una vez que ya tenemos prácticamente todos los componentes del dron, pues la controladora de los motores, la emisora, nuestras gafas para ver lo que está volando, la cámara, pues lo que nos falta son las baterías. Y esas baterías son comúnmente conocidas en nuestro mundo como lipos. ¿Que viene de dónde? Pues de polímero de litio. Están formadas por celdas de 3,7 voltios y tienen, para que podamos elegir unas u otras, tres características. La primera es su capacidad, que viene en miliamperios y puede ser desde los 1000 miliamperios hasta los 4500 o 5000 miliamperios. Lo segundo es el número de celdas que contiene, ya que esto determina el peso y el tamaño. Y podemos tener desde una celda, que se denominan 1S, hasta 2S, 3S, 4S, que es el más común ahora mismo en el mercado, y también tenemos 5, incluso 6S. Ahora mismo todos los drones, o la mayoría de drones que están saliendo ready to fly, ya soportan los 5 pulgadas, por ejemplo, unas baterías 4S o 6S. Obviamente si vamos a un dron de pulgadas inferior, pues no soporta este tamaño de baterías. Pero ahora mismo ya se están empezando a admitir este tamaño de baterías y peso de baterías mayor, ya que pues, es más conveniente a la hora de volar, ¿vale? El problema es que son un poco más caras, pero bueno, ya han bajado bastante de precio y entre las 4S y 6S ya os diré, pero yo os recomiendo 6S. Y el tercer elemento que debemos tener en cuenta es el ratio de descarga. Este ratio de descarga es una división muy sencilla, que es la potencia del motor entre la capacidad de la batería. Y lo que hace es que determina esa descarga o ese empuje que puede tener el motor gracias a la batería. Normalmente vienen con un número que es el ratio y luego una C, y puedes encontrar pues desde 30C, 50C, 60C, 75, 100, hasta 120, 150, ¿vale? No es un problema muy grande si estamos por encima del ratio mínimo para esos motores, pero sí que hay que tener en cuenta que si cogemos una C entre 95 y 100 para los drones que usamos normalmente, vamos más que de sobra y podremos hacer pues una descarga para que el dron vuele con más potencia en determinados momentos. ¿Y qué baterías os puedo yo recomendar? Pues como habéis podido adivinar de las características de las baterías, no siempre el valor más alto es el mejor. En base a cada una de las características respecto a otros componentes, os recomendaré unas u otras. En el caso del número de celdas, viene determinado por el tamaño del chasis de vuestro dron. Es decir, si tengo un 2 o un 3 pulgadas, no puedo ponerle la batería más grande porque el dron ni siquiera volaría por el peso. Por tanto, siempre tenemos que buscar ese ratio entre capacidad y tamaño de la batería. Para la capacidad de la batería en miliamperios, tenéis que echarle un vistazo a la tabla que os estoy mostrando y que es muy similar a la del tamaño de los motores respecto al tamaño de las hélices y del chasis. Y por último, para saber la capacidad de descarga adecuada para nuestro dron, debemos ir a las instrucciones de los motores y ver su capacidad demandada. Con esto realizamos el ratio y tendremos la capacidad de descarga óptima para nuestro dron. En mi caso, como es un cálculo bastante complejo, ya os he adelantado que con 95-100 de descarga en un dron 5 pulgadas os es más que suficiente. En drones inferiores, pues un poquito menos de descarga. Aún así, si queréis ser muy puristas, pues podéis ir a las instrucciones de vuestros motores, realizar el ratio y sabréis el número exacto de capacidad de descarga que necesitáis en vuestra batería. Y la pregunta que siempre va relacionada con el tema de las baterías es ¿y cómo las cargo? Pues para cargarlas necesitaremos un cargador específico. No nos vale cualquier cargador de cable USB-C que enchufamos a la luz, como puede ser el de un dron comercial o el de cualquier móvil que tengamos, sino que necesitamos un cargador específico con una serie de características. Yo ahora os voy a explicar estas características para que lo tengáis en cuenta y elijáis el cargador que más os conviene. Tenemos desde los cargadores simples, que tú enchufas la batería y tienes que estar atento de pasar entre las distintas celdas el voltaje, ir cambiando para que no se sobrecaliente o incluso explote esa batería, hasta cargadores con distintas características como puede ser una carga balanceada entre sus celdas, carga rápida, un modo de carga con almacenamiento de la batería para cuando no lo vas a usar durante un largo periodo de tiempo e incluso, que para mí es una característica fundamental, cargar varias baterías a la vez. De todos estos puntos yo os recomiendo dos, y es que tengáis un cargador
con carga de baterías en paralelo para que puedas cargar más de una a la vez y además que sea balanceado entre ellos. En el vídeo que os explicaré dónde comprar las baterías y su cargador, os diré qué cargador he comprado yo, pero ya os adelanto que es un cargador con carga balanceada y que permite 2 baterías a la vez. El resto de características para mí no merece la pena el sobrecoste que conlleva. Y con las baterías hemos acabado todos los elementos principales que debe llevar nuestro dron FPV. Pero no quiere decir que esos sean los únicos elementos que deben llevar, sino que también podemos añadir algunos pequeños extra que nos van a aportar una funcionalidad que puede ser muy útil en nuestros vuelos. Así que sin más, os explico estas características adicionales. El elemento que casi seguro que vais a tener en vuestros drones es el buzzer. También lo conocemos como beeper o zumbador, y su función precisamente es esa: zumbar o pitar cuando pasa algún hecho en el dron. Por ejemplo, el caso más típico, cuando se nos cae el dron, que seguro que alguna vez os va a pasar, en algún sitio del bosque o del monte y no lo encontráis. Pues este va a empezar a pitar en cuanto toque el suelo para que a través de vuestro oído seáis capaces de identificar la zona donde está y podáis localizarlo. Luego, además, tiene otras funciones, como puede ser que la batería esté mal en algún caso, una mala configuración o cualquier otro problema que pueda tener el dron. De todas formas, no os preocupéis porque este elemento ahora la mayoría de controladoras lo incluyen, por lo tanto no va a hacer falta que lo compréis como un elemento extra. De todas formas, si vuestra controladora no lo incluye, que sepáis que es muy fácil de conectar a través de uno de los pines. Un elemento imprescindible si queremos hacer buenos vídeos con nuestro dron FPV es una cámara. Y estas cámaras suelen ser las cámaras de acción. ¿Por qué? Pues por 2 motivos. Uno, por el poco peso que tienen y la calidad de grabación que ofrecen, y 2, por su resistencia ante los golpes, ya que estos drones pues seguramente vayan a caer y golpear la cámara en algún momento. Para poder incorporar esta cámara a nuestros drones y que graben los vuelos que realizamos, venden unas carcasas y adaptadores que se incluyen en el frame de nuestro dron y sujetan la cámara durante todo el vuelo. En cuanto a cámaras, ya sabéis que contamos con 2 marcas principales que son GoPro e Insta360. Y dentro de estas marcas vamos a poder ver distintos tipos. Si queremos vídeos de alta calidad 4K con un plano único, lo que necesitamos son las cámaras de gama alta de mercado. Para esto tenemos ahora mismo de GoPro la GoPro Hero 9 Black y de Insta360 la Insta360 One R. Obviamente, aparte de su alto precio, destacan por un peso que no es el adecuado para este tipo de drones. Por tanto, si queremos meter estas cámaras en drones de 2 o 3 pulgadas, para los 5 o 6 es perfecto, pero para los drones de 2 o 3 pulgadas, lo que necesitaremos es reducir el peso de esas cámaras para poder incorporarlos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues de una forma que los expertos llaman naked. ¿Qué quiere decir? Pues que desnudamos nuestras cámaras y las dejamos solamente con el objetivo y la placa para que el peso sea mínimo, pero la calidad y la tecnología esté incorporada en la cámara, de forma que podemos reducir más de la mitad del peso y poder incorporar nuestra GoPro o nuestra Insta360 a estos drones pequeños y hacer planos, pues la verdad que increíbles. De hecho, Insta360 se ha asociado con Beta FPV, que es una de las marcas más conocidas de drones FPV, para crear su propia versión oficial de Naked Insta360 One R, que la podéis encontrar a un precio más bajo que la Insta360 One R, pero, como os digo, para este tipo de modelos que necesitan un peso mucho más bajo. Si queréis grabar en buena calidad, pero no un plano único, sino un plano 360, lo que vamos a recurrir son a las cámaras 360. La marca GoPro tiene su cámara GoPro Max y Insta360 vuelve a tener la Insta360 One R. Y me diréis, oye Rafa, ¿no has dicho que la Insta360 One R era para planos de alta calidad de antes? Sí, pero es que además esta es una cámara modular, por lo tanto se divide en 3 componentes: la parte de la batería, la parte del chip y la parte del objetivo. Y este objetivo es intercambiable, de forma que podemos poner nuestro objetivo 4K alta calidad, plano único, y cuando queramos hacer tomas 360, quitamos ese módulo, ponemos nuestra cámara 360 y funciona exactamente igual. Importante de las cámaras 360 es que aunque son vídeos de alta calidad, no son vídeos 4K al final. Y me diréis, ¿por qué? Pues porque las cámaras graban vídeos en 4K o 5K
en 360 grados. Por lo tanto, si queremos sacar tomas de plano único, que al final es lo que vamos a ver en nuestros monitores o pantallas, vamos a coger solamente 90 grados de los 360. Por lo tanto, si dividimos los 4K entre 4, lo que nos queda es un K, es decir, vídeos Full HD, pero no de alta calidad 4K. Esto tenerlo claro antes de elegir si queréis 360 o queréis plano único, porque en plano único tendréis 4K, en 360 1K. La última opción, que es la que mucha gente escoge cuando entra al mundo de los drones FPV, es una cámara del estilo GoPro Session 5. Esta cámara, como podéis ver en la imagen, solamente lleva el objetivo, lo que facilita su menor peso a la hora de incluirla en drones más pequeños. Entre sus desventajas, más allá de que grabe 4K, es que no lleva una estabilización como la que a GoPro añadió en sus cámaras posteriores. Pero no os preocupéis, porque hay una herramienta que ya os enseñaré que a través de algoritmos realiza la misma estabilización en postproducción. Por tanto, aunque os he recomendado la Insta360 One R para vídeos de alta calidad, esta cámara tampoco es una mala opción si no os importa luego en postproducción tener que estar estabilizando los vídeos. El módulo GPS es otro de los elementos que podrás incluir en tu dron. Con este módulo convertirás tu dron en algo más parecido a uno de los drones de DJI, ya que te permitirá conocer al momento dónde se encuentra tu dron y darte información telemétrica como podría ser la altura en la que estás, la velocidad a la que vuelas o algo muy importante, saber desde dónde despegas para, en caso de que se pierda la señal, vuelva a tu punto de origen automáticamente. El último elemento que os voy a recomendar son unos protectores para hélices. Y me diréis, hombre, esto mucha utilidad no le voy a dar. Pensad que no siempre vamos a volar en espacios abiertos, sino que puede que también os interese entrar por edificios o naves abandonadas o volar alrededor de gente. Y ya os aseguro que con estos protectores nos ahorraremos más de un disgusto. Aún así, como os he dicho al principio de este vídeo, no solo vamos a manejar terminología rara en las partes o elementos de un dron, sino que también hay otra serie de palabras que se usan en el mundo FPV que es importante que aprendáis para manejaros con soltura. Así que sin más, vamos a ello. Quería comenzar por uno de los términos que más vais a oír en este mundo y es el modo acro. El modo acro se corresponde a uno de los modos de vuelo que puede tener este tipo de drones y que permite libertad total. Esto quiere decir que puedes poner el dron en horizontal, lateral, boca arriba, boca abajo y siempre responderá a tus órdenes. No hay ningún control mecánico o electrónico por detrás más allá de los mensajes que desde los canales de tu emisora mandas al dron FPV. Hay otros dos modos que son el modo Angle y el modo Horizon, que lo que hacen cada uno de estos es meter electrónica para que sea más fácil el pilotaje. En el modo Angle es el modo básico que tiene DJI y es que el dron siempre está estabilizado. Ya podrás girar para un lado o para otro, pero nunca vas a poder pasar de la horizontal. En cambio, el modo Horizon te da un poco más de flexibilidad y te permite, aunque esté el dron siempre en el horizonte en modo estacionario, poder cuando gires hacer giros hacia un lado y hacia otro para tener unos planos que parezcan modo acro, pero no son realmente en este modo. Otro de los nombres que seguramente oiréis o hayáis oído ya es Betaflight. Betaflight es simplemente el firmware que llevan la mayoría de controladoras de vuelo de nuestros drones. Este sistema permite, conectando el dron a nuestro PC, configurarlo y cambiar cosas como pueden ser flasheos, configuraciones de los canales, activar la telemetría o simplemente calibrar el acelerómetro de vuestro dron. Pero no os preocupéis, porque la mayoría de los drones Ready to Fly ya vienen preparados y listos para volar. Bind, o como nos gusta decir en castellano, bindear, no es otra cosa que la conexión entre nuestra emisora y el receptor que tenemos en el dron que queremos volar. Bindear no es nada complicado y en el último vídeo de esta serie os enseñaré cómo bindear nuestra emisora con el dron que vamos a volar. Otra de las palabras que usaremos es failsafe. Failsafe es el sistema de seguridad que tienen los drones para evitar accidentes o evitar que se golpee con algún otro elemento. Esto lo podremos configurar desde Betaflight y nos permite, por ejemplo, cortar en algún momento la potencia que llega a los motores desde nuestras baterías. Si os está empezando a gustar este mundillo, seguramente habéis visto algunos vídeos en YouTube de drones FPV y en muchos de ellos habréis visto la palabra long range. Long range solo se refiere al tipo de vuelos que se hace de larga distancia, es decir, aquellos de más de 5 kilómetros, pudiendo llegar hasta los 10 o 12 kilómetros. Para realizar este tipo de vuelos
debéis saber que no podemos hacerlo con los drones normales, sino que necesitamos unos drones con una serie de características para poder realizarlos. Estas características son, por ejemplo, una emisora y un receptor que trabajen en una frecuencia menor a 2,4 GHz, comúnmente 900 MHz es suficiente, motores con bajo KV, una batería de capacidad alta, drones de al menos 5 o 6 pulgadas y un sistema de antenas de largo alcance junto con un buen sistema GPS que permita al dron volver en caso de pérdida de señal. De todas formas, sé que muchos de vosotros entráis en este mundo porque os impactan esas imágenes, pero pensad que cuando somos pilotos noveles no debemos proponernos esa meta, sino empezar a volar en zonas cercanas y manejar bien el dron, ya que se necesitan determinados conocimientos para hacer este tipo de vuelos que de primeras no vamos a tener. Relacionado con los vuelos long range, seguro que habéis visto en las imágenes cuando ponen vídeos de sus propias gafas algunos datos que aparecen en pantalla alrededor, como puede ser la altitud, la distancia GPS o el nivel de batería que tenemos. Esto lo realizan gracias al sistema OSD, que lo que hace es presentar esa telemetría en pantalla. Este sistema, de nuevo, se puede configurar en Betaflight y aprenderemos a hacerlo en uno de los últimos vídeos. Otra de las palabras que seguramente vayáis a oír es PID. PID se refiere a los algoritmos que manejan los tres ejes del dron, de forma que al modificar alguno de estos PIDs podrás modificar el comportamiento del dron. De todas formas, yo de primeras no os recomiendo tocar estos PIDs, ya que la mayoría de drones vienen con esto configurado para que vuelen de forma óptima. De hecho, yo en el dron que tengo no me he atrevido a tocarlo. Return to Home, o simplemente sus siglas RTH, es el sistema que permite a través de un canal con nuestra emisora hacer que el dron vuelva a la posición de origen. Para esto, como os he dicho antes, es necesario tener el módulo GPS instalado en vuestro dron, si no, no podréis realizarlo. Para terminar este listado, me gustaría explicaros qué son los modelos TinyHub y CineHub de drones. El modelo TinyHub es el más pequeño que existe para volar drones en FPV y está formado por drones de hasta 2 pulgadas. Son muy divertidos, tienen precio bajo y llevan protectores en sus hélices, lo que los hace perfectos para interiores. Es más, la mayoría de novatos de este mundo empiezan con estos drones por el miedo a salir a la calle con un dron mayor. Los CineHub son ese tipo de drones un poco más grandes que los TinyHub, pero de forma similar debido a los protectores que llevan sus hélices. Estos drones además destacan por ser hiperestabilizados debido a la forma de su chasis, lo que los hace perfectos para la gente que quiere hacer vídeos cinemáticos con drones FPV. Una vez visto todo el listado de palabras, recordaros que os dejo por aquí el enlace al documento donde explico palabra por palabra qué significa cada una. Y como bien sabéis, todos los que seguís este canal, antes de finalizar cada vídeo os lanzo una pregunta acerca del tema que estamos tratando, para que la comunidad, que sois vosotros lo importante de este canal, contestéis y os sentáis parte activa del vídeo. En el día de hoy, la pregunta tiene relación con todo este diccionario de palabras que hemos definido. ¿Os ha faltado alguna o os hubiera gustado entrar en detalle en alguna otra? ¿Conocéis alguna palabra que no hayamos incluido y que estaría bien que todos la conozcamos? Pues nada, todo esto lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, en las redes sociales del canal o directamente enviarme un email a tucomunidadfpv@gmail.com. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por visualizarlo, espero de verdad que os haya gustado y ya sabéis, suscribiros al canal, dadle like, seguirme en las redes sociales y haced todo lo que podáis para que esta comunidad se extienda, ya que sin vosotros esto no sería posible. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.